Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Recuerden que hablaremos de nueva narrativa hispanoamericana y también parte de la literatura peruana con la generación del 50. Así que comencemos. Estamos 26 de noviembre, a pocos días de finalizada ya el año, así que imagínate que vendrá en el 2021. Ojalá que todo vaya bien. Estamos a vísperas de los villancicos, ¿no? Se siente el espíritu navideño. Está de los intercambios de regalo, la chocolatada, todo eso. Así que empezamos. Nueva narrativa hispanoamericana. A ver, recuerda que la nueva narrativa hispanoamericana es una manifestación literaria contemporánea, ¿no? Donde la literatura de nuestro continente adquiere un mayor protagonismo, ¿ya? Esta literatura tiene etapas, ¿no? Una antecesora, vamos a verlo ahorita en este cuadro, ¿ya? Que es la etapa emergente, lo que habíamos mencionado en la clase pasada, que es el regionalismo, ¿no? La antecesora, la etapa emergente, ¿ya? Que comprende los años 20 a los años 30, eso es la etapa del regionalismo, ¿no? Es emergente, ¿por qué? Porque la literatura hispanoamericana en la narrativa empieza a tener más lectores. Recuerda lo que hizo los regionalistas, ¿no? Utilizaban técnicas tradicionales para llegar a más personas. Bien, esa es la etapa antecesora. Luego viene la etapa de consolidación, que sería la propia literatura hispanoamericana, la nueva narrativa hispanoamericana, la etapa de consolidación. ¿Ya? En esta etapa de consolidación, que comprende los años 40 y 50, aparecerán dos términos como el real maravilloso y el realismo mágico. Ahorita vamos a hablar sobre los representantes de la etapa de consolidación, entre los años 40 y 50. Quiere decir que en el caso peruano, ya en la década del 50 estaría dentro de la etapa consolidación. Y justamente en la década del 50, en el caso peruano, se da la generación del 50, donde está Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Así que recuerda esos detalles. Bien, y luego vendría la etapa del apogeo que se le llama el boom narrativo, donde destacan cuatro grandes autores: Vargas Llosa, peruano; Cortázar, argentino; Carlos Fuentes, mexicano; y García Márquez, el colombiano. ¿Ya? Eso es lo que vamos a desarrollar en este instante. Vamos a mencionar algunas características de la nueva narrativa hispanoamericana, mencionar algunos representantes de la etapa de consolidación, luego hablaremos sobre el boom narrativo y dentro del boom narrativo señalaremos un poco de García Márquez, ¿no? Algunas características de García Márquez, ¿no? Y así vamos a finalizar, ¿ya? La clase de hoy. Vamos a ver entonces un panorama global de la literatura de la segunda década del siglo XX. Eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Vamos a hablar de la literatura de la segunda década del siglo XX, ¿ya? Bien, así que estate atento porque vamos a mencionar algunos detalles, algunas cosas que no están necesariamente en tu pantalla, ¿no? Que no va a estar en el PDF, por eso que tienes que escribir, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. A ver, mira, aquí te he puesto las características de la etapa de consolidación y la etapa del apogeo, o sea, de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Cuáles son esas características? Observemos, miren, dice, multiplicidad de voces o puntos de vista, uso del narrador objetivo. ¿Qué quiere decir? Que la nueva narrativa hispanoamericana se va a nutrir de la vanguardia, se va a nutrir de nuevas manifestaciones y por ello van a utilizar técnicas innovadoras. Ya no van a utilizar un narrador omnisciente, que es un narrador tradicional. Van a utilizar múltiples voces narrativas para contar una historia. Ya no va a estar presente la linealidad del relato, ¿no? En la mayoría de casos vamos a encontrar la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Vamos a ver esos elementos del flashback, recuerda, ¿no? El salto al pasado rotundamente, ya, eso va a estar presente.
O de pronto el empleo del monólogo interior, o también llamado el fluir de la conciencia. El monólogo interior, una técnica que proviene de, del extranjero, que no proviene de nuestro continente. El monólogo interior es gracias a la propuesta de Joyce, James Joyce, con su obra El Ulises, que de pronto va a ser una técnica muy innovadora y que se va a utilizar en nuestro continente, ¿no? Recuerda, la influencia que proviene de otras partes, tenemos, por ejemplo, de los narradores europeos como Kafka y Joyce, la concepción del absurdo, que es la influencia kafkiana, o de pronto de la literatura norteamericana, William Faulkner, Hemingway. La multiplicidad de voces es gracias también a la influencia de William Faulkner con la obra Sonido y Furia. Entonces estamos observando que esta nueva narrativa va a utilizar elementos, ya va a utilizar herramientas novedosas. Eso quiere decir que el lector tiene que participar activamente en la historia, en la novela. ¿Por qué? Porque el lector va a tener que leer detenidamente y reconstruir el relato, reconstruir la historia. Porque recuerda que no se le va a dar de forma lineal y cronológica. No va a haber un narrador omnisciente que lo sabe todo, así que el lector tiene que estar al tanto, ¿no? Darse cuenta de los detalles, darse cuenta de los vacíos, darse cuenta del tiempo y de los tiempos que se están desarrollando en paralelo. Saber si es que esta parte de la historia es el pasado, el presente o el futuro. Claro, Josué, efectivamente, Pedro Páramo sería un ejemplo de esta narrativa. Justamente vamos a mencionar la obra de Pedro Páramo en un instante. Así que hay una participación activa del lector. ¿Ya? Recuerda esos detalles. Hay una experimentación lingüística, porque se busca, ¿no?, entender que el lenguaje puede cambiar, puede variar, ¿no?, siempre y cuando sea una experimentación, ¿no? Lo podemos encontrar en diferentes obras, como en la obra Rayuela, los llamados glíglicos. Se busca experimentar con el lenguaje, ¿no? Y hay una transculturación narrativa porque se busca narrar algunas cosas que estén vinculados a tradiciones, pero a través de la modernidad, a través de técnicas novedosas, ¿no? Entonces, recuerda, en la nueva narrativa hispanoamericana, Juan, ¿qué sucede? A ver, no te preocupes, Juan, vamos a repetir. ¿Ya? En la nueva narrativa hispanoamericana se va a tener influencia de los narradores europeos y norteamericanos. Quiere decir que se va a poder insertar técnicas novedosas. Por ello no se va a utilizar un narrador omnisciente, se va a utilizar otro tipo de narradores. No se va a utilizar ese narrador tradicional. No se va a utilizar una narración lineal y cronológica, sino una fragmentación de la historia. Una ruptura del orden lógico y cronológico. Se va a incorporar elementos irracionales, temática del absurdo, lo ilógico, elementos vinculados al sueño, lo onírico. Todo eso va a generar que el lector esté activo en la lectura. O sea, que no se puede desprender de la lectura porque de pronto se puede equivocar o de pronto no puede entenderlo. Así que el lector tiene que estar al tanto, ¿no? Cada hoja que pase, estar al tanto de lo que está aconteciendo. Tiene que reconstruir la historia. Por eso que hay una participación activa del lector. También los narradores experimentan con el lenguaje, ¿no? Buscan experimentar con el lenguaje, ya que el lenguaje no les sirve del todo, ¿no? También se puede emplear el monólogo interior, que es una influencia de James Joyce, el fluir de la conciencia, ¿ya? Todos esos elementos van a estar presentes dentro de esta nueva narrativa hispanoamericana. Nos damos cuenta que esta nueva narrativa hispanoamericana se diferencia de su etapa emergente, el regionalismo,
Porque el regionalismo utilizaba una narración lineal y cronológica, utilizaba un narrador omnisciente, un narrador tradicional, se entendía a cabalidad todas las historias del regionalismo. En la nueva narrativa, no. Vamos a encontrar otras historias, incluso la temática. La temática es libre en la nueva narrativa hispanoamericana. En el caso del regionalismo solamente se centraba en los problemas de la región, recuerden, los problemas de la provincia, ¿no? Y de la provincia estaba la problemática de la tierra, la civilización y barbarie, pero en el caso de la nueva narrativa amplía la temática. No solamente se habla de los sucesos dentro de las novelas o los cuentos en Hispanoamérica, también se puede hablar sobre sucesos que hayan ocurrido en Europa, en Norteamérica. Así que el espacio también es un espacio que se puede utilizar en todos los lugares del mundo. Y también la temática es libre, ¿no? Múltiple. ¿Ya? Esas son las características entonces de la nueva narrativa hispanoamericana. Ahí te das cuenta la modernización de la literatura hispanoamericana, ¿no? Muy bien, eso serían entonces algunas características de esta nueva literatura. Espero que hasta aquí se haya entendido esta nueva narrativa hispanoamericana. Espero que no haya preguntas, dudas o sí. Si es que lo haya, por favor, alguna pregunta, duda respecto a estos puntos esenciales de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Sí o no? Del realismo mágico y lo real maravilloso, eso lo vamos a mencionar en unos instantes. ¿Ya? Aparecen estos dos conceptos, el realismo mágico y lo real maravilloso. A ver, ya que estamos mencionándolo eso, vamos a decir algunos detalles. El realismo mágico es una propuesta de Miguel Ángel Asturias, que luego lo va a utilizar García Márquez. Es el máximo exponente del realismo mágico, García Márquez, ¿eh? Máximo exponente. Pero quien lo inserta es Miguel Ángel Asturias. Y lo real maravilloso es una propuesta de Alejo Carpentier. Ahorita vamos a mencionar estos autores, ¿no? Alejo Carpentier. Tanto el realismo mágico como lo real maravilloso para la Universidad de San Marcos son dos conceptos que se parecen mucho, son como sinónimos, ¿no? ¿Qué te habla del realismo mágico, lo real maravilloso? Es la historia contada desde la perspectiva de la concepción americana. ¿Qué quiere decir? No es la historia oficial, sino es una historia vinculada a elementos folclóricos, a elementos culturales propiamente de América. Eso nos da a entender que la realidad está sumergida en base de elementos mágicos o maravillosos. O sea, la realidad americana se puede entender a través de estos elementos mágicos y maravillosos, a diferencia de la propuesta europea, que solamente la realidad puede ser entendida a través de la razón, ¿no? En cambio, en esta propuesta del realismo mágico, lo real maravilloso, la realidad americana solamente puede ser entendida a través de una concepción vinculado a lo mágico y lo maravilloso. Quiere decir que aquí, en la propuesta, alguna propuesta, no todos los autores de la nueva narrativa van a utilizar el realismo mágico, lo real maravilloso, sino los que utilizan van a poner el pensamiento mítico, elementos sobrenaturales, ¿no? En Cien años de soledad, por ejemplo, los personajes observan algo que puede ser sorprendente para nosotros, pero para ellos son algo cotidiano. Por ejemplo, Remedios la Bella, que va a ascender poco a poco y se va al cielo, ¿no? Ese es un hecho sorprendente para nosotros, pero para los personajes de la obra Cien años de soledad, ese es un hecho cotidiano, no se sorprenden. Más bien una de ellas le empieza a criticar a Remedios porque se está llevando la sábana, ¿no? Ese es un hecho vinculado al realismo mágico, ¿ves? Miguel Ángel Asturias propone el realismo mágico. Y quien va a darle mayor importancia o va a ser el máximo exponente del realismo mágico va a ser García Márquez.
Aquí están los representantes, ¿no?, de la nueva narrativa hispanoamericana, justamente de la etapa de consolidación. Aquí lo tenemos. Ellos son Alejo Carpentier, Lo Real Maravilloso. Aquí están entonces los 5 grandes de la etapa de consolidación. Hay más autores, ¿eh?, pero solamente te he puesto estos 5 nada más. A ver, empezamos a mencionar un poco de ellos. Miguel Ángel Asturias, él gana el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Su obra más representativa es El Señor Presidente. Recuerda que Miguel Ángel Asturias nos trae consigo la concepción del realismo mágico, Miguel Ángel Asturias, ¿ya? El Señor Presidente, recuerda que es esa novela donde se habla del poder. Hay un personaje que nadie conoce, nadie sabe el rostro del señor presidente, así que el señor presidente tiene sus secuaces que buscan la manera de eliminar a todo aquel que esté en contra del régimen. Pero en medio de todo esto, Miguel Cara de Ángel se va a enamorar de la china Camila, y producto de estos sucesos se generará una serie de acontecimientos, ¿no? El señor presidente Miguel Ángel Asturias, que es una crítica a la dictadura, a las dictaduras de América. Tenemos también a Alejo Carpentier, el que propone Lo Real Maravilloso, justamente en el prólogo del Reino de este Mundo, la historia de Haití, la revolución haitiana, pero contada desde la perspectiva de los haitianos, ya no desde la perspectiva de los franceses, sino desde la perspectiva de los ancianos, o sea, desde una perspectiva americana, con el elemento de la magia vudú, la hechicería. Ese es el reino de este mundo de Alejo Carpentier, Lo Real Maravilloso. Aquí está presente el personaje Tinoel, Matcandal, entre otros personajes. Tenemos al argentino Jorge Luis Borges, el eterno aspirante al premio Nobel. Para San Marcos, realismo mágico y lo real maravilloso son sinónimos para San Marcos, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso, Katia, pero para San Marcos lo toman por ahora como sinónimos. Para San Marcos, ¿no? Como dos propuestas que se parecen mucho, ¿no? En ese sentido. Realismo mágico, lo real maravilloso. ¿Ya? Uh-huh. Pero sí hay una serie, una pequeña, ¿no?, distinción en el realismo mágico y lo real maravilloso. Por ejemplo, el realismo mágico, aquello que... Ahorita vamos a hablar de Borges, un momentito. Vamos a terminar el realismo mágico, lo real maravilloso, ¿ya? El realismo mágico es aquello sorprendente que se vuelve cotidiano y lo cotidiano que se vuelve sorprendente, ¿ya? En el caso de García Márquez, ¿no? Cuando utiliza. Por ejemplo, hay un pasaje en Cien años de soledad donde el personaje Melquiades trae diferentes objetos, ¿no?, de la civilización. Y José Arcadio Buendía, de pronto se maravilla con un objeto que Melquiades le está entregando. Le dice que cobra vida, muchos objetos. Así que José Arcadio logra comprar a Melquiades, bueno, a los gitanos también, y se lleva, ¿no?, a su casa feliz y contento con este gran objeto, ¿no?, un objeto mágico. Así que mientras va caminando, efectivamente, los objetos de metal cobran vida y van detrás de él. Así que José Arcadio Buendía se maravilla por este objeto mágico que en realidad es un imán. Entonces tú dirás, profesor, un imán, o sea, para toda la escritura, todo lo que nos está narrando para que nos diga un imán, ahí te das cuenta, ¿ves? Un hecho cotidiano se vuelve sorprendente para ellos.
Y algo sorprendente, como Remedios que está siendo elevada, ¿no? Que se está elevando al cielo, es un acto cotidiano para ellos. ¿Ves? Ahí está la diferencia, ¿no? Por ejemplo, se maravillan cuando conocen el hielo. Ya, eso es el realismo mágico. Para García Márquez, ¿ves? Elementos cotidianos que se vuelven sorprendentes o lo sorprendente cotidiano. En cambio, en el caso de Alejo Carpentier, lo real maravilloso, aquí vamos a observar más bien el elemento de la creencia o la fe. Hay un pasaje en El reino de este mundo donde el esclavo Matcandal ha realizado una rebelión, ¿no? Contra los franceses, porque recuerda que Haití era la colonia de Francia en ese momento. Así que se intentan rebelar contra los franceses. Matcandal ha logrado una gran rebelión, pero desgraciadamente lo atrapan a Matcandal, producto también de algunos traidores. Lo atrapan y lo llevan a la hoguera, ¿no? Lo amarran y de pronto le prenden fuego. Los franceses prenden fuego para que todos los esclavos se den cuenta que quien intente luchar contra los franceses van a acabar así. Por eso que a su líder lo ponen de esa forma, para que todos los esclavos observen. Pero los esclavos, al ver a Matcandal, lo que están observando en realidad es que Matcandal se está transformando en diferentes seres, entre ellos un insecto para que logre salir del fuego y posarse en otra persona para que así la revolución continúe. Mientras que los franceses solamente están viendo a un hombre quemándose, pero lo que se sorprenden ellos es que este hombre no grite, ¿no? Pero están viendo a un hombre quemarse. Entonces aquí hay un elemento de lo real maravilloso. ¿Por qué? Porque los que tengan fe, creencia, van a poder ver aquello que están viendo los esclavos, ¿no? Que se está transformando en diferentes seres, en un insecto que de pronto va a lograr la rebelión que continúe, ¿no? Pero como los franceses no tienen fe en ello, solamente ven a un hombre quemarse. Y más adelante, este ser Matkandal, que ya supuestamente ha perecido y que la rebelión ha fracasado, aparecerá Budman, otro personaje, y todos verán a Budman como un sentido de reencarnación de Matkandal y van a seguir a este personaje llamado Budman, que van a tener también los lineamientos de luchar contra los franceses. ¿Ya? Entonces, en el caso de lo real maravilloso, el elemento de la fe, de la creencia. Algunos observan este acto como un hecho sorprendente, otros lo toman como algo verdadero, producto de la fe. En el caso del realismo mágico, todos los personajes, si tienen fe o no, lo ven de la misma manera, ¿no? Un hecho sorprendente para ellos es algo cotidiano, o lo cotidiano se vuelve sorprendente en el realismo mágico. Ahí está una pequeña diferencia nada más de estas dos propuestas. Ahora sí, Borges, lo que te estaba indicando, Borges, a Borges se le llama el eterno aspirante al premio Nobel, porque nunca va a ganar el premio Nobel, ¿ya? Va a ser propuesto, sí, ¿no? Borges va a ser propuesto cada año para que gane el premio Nobel. Desgraciadamente no va a poder ganarlo, ¿no? Y después de la muerte, bueno, va a ser imposible ya, ¿no? Pero Borges va a ser un autor muy importante, ¿no? Para la literatura fantástica, ¿ya? Así que tiene un conjunto de cuentos, entre ellos ficciones, el Alep, que son dos grandes cuentarios, ¿ya? Te recomiendo en Borges Las ruinas circulares. También te había recomendado de Jorge Luis Borges hace algunas semanas un cuento de Borges, La casa de Asterión. No sé si te puedes recordar o no, si lo habrás leído también, espero que sí. La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, ¿ya? Así que tiene diferentes cuentos muy importantes, ¿no? Y también muy reveladores. Jorge Luis Borges, maestro, ¿no? De la literatura fantástica, ¿ya? Otro cuento que te recomiendo también es El Otro, ¿no? Es un cuento de Borges muy interesante, ¿no? Borges se encuentra con su otro yo, joven, un Borges viejo con un Borges joven. Muy bien, Juan Jesús, muy bien. Voy a recomendar hoy día 20 libros más entonces. Entonces Borges es eso, ¿no? Es un gran autor del cuento, ¿ya? Cuento fantástico, ¿no?
Mira, ya estoy recomendando muchos cuentos, ¿no? Es de ficciones, Jorge Luis Borges, ¿ya? Ahora sí. Ahora viene otro Juan, Juan Rulfo. Los Juanes están en todos lados, ¿ves? Incluso en mi diapositiva ha llegado Juan también. Así que hablemos de Juan Rulfo, ¿ya? Mexicano, ¿no? Es un autor muy importante de México, ¿ya? Juan Rulfo recuerda que es el maestro, ¿no? De la literatura mexicana, incluso va a influenciar en alguna medida a Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Ya? Así que tenemos aquí a un Juan literario, ¿no? A un Juan escritor. Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y también autor de El Llano en Llamas, ¿ya? Así que tenemos dos obras importantes. Te recomiendo Pedro Páramo, si todavía no lo has leído, todavía no has leído Pedro Páramo, es una gran, gran novela. Es una novela que tiene, ¿cuánto? 50, 60 páginas a lo mucho, pero es una gran novela. Una novela que tiene una descripción muy detallada, pero esa descripción incluso es muy sensible, sentimental, ¿no? Sensorial, ¿no? Es una novela muy genial. Pedro Páramo. Y no solamente la novela, sino también los cuentos de Juan Rulfo, ¿ya? También los cuentos de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, es un conjunto de cuentos también muy importante, ¿no? Te recomiendo, ¿no? ¿No? Vas a deleitarte muy bien, ¿no? Vas a sorprenderte con la historia de Pedro Páramo y los cuentos de Juan Rulfo, ¿no? Esas son las únicas obras que escribió Juan Rulfo y lo publicó. Luego, después de su muerte, ¿no? Viene una novela póstuma, pero son las únicas obras que escribió Juan Rulfo y lo publicó. Y con eso se hizo maestro de la literatura mexicana. Mira, imagínate, con una novela y un conjunto de cuentos, para que veas la genialidad de Juan Rulfo. Una novela y un conjunto de cuentos considerado maestro de la literatura. ¿Ves? Bien, y en el caso peruano tenemos a Julio Ramón Ribeiro, pues, ¿no? La palabra del mudo, que es un conjunto de cuentos, ¿no? Recuerda que la palabra del mudo va en su época, ¿no? Aparece 4 tomos, ¿no? La palabra del mudo es un conjunto de cuentos, ¿no? Entre ellos están Los Gainazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a escuchar entonces un poco de este autor, de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo, para que de pronto te des cuenta de lo que trata Pedro Páramo. Así que vamos a activar el audio para que puedas escuchar y para que puedas ver. ¿Ya? En un ejercicio de imaginación, hoy nos internaremos en Comala. Hay que tener mucho cuidado. Es un pueblo donde cuando alguien piensa, siente que lo oye. Vamos a subirle el volumen a los pensamientos y a los sonidos de la novela Pedro Páramo. Originalmente, Rulfo le llamó los murmullos. Podemos oír pasos sobre las calles empedradas. Las palabras se perciben como en los sueños, no se oyen. Los murmullos de las almas en pena se quedan encerrados en los huecos de las paredes. Rulfo incluso puede escuchar pájaros con hipo. En la luz de la noche, solo queda el sonido de la lluvia como un murmullo de grillos. Las gotas hacen un agujero en la arena del patio, suenan plas, plas, y luego otra vez plas. Dice Rulfo, quien no tan solo nos da un retrato profundo de nuestra realidad, sino también del fino oído mexicano que escucha todas las paredes de nuestra alma. Eso es Pedro Páramo. ¿Escucharon, no? Era cortito nomás el video, ¿ah? Ahí está, muy bien, Danilo, muy bien. Ya tienes entonces, ¿ves? La gran novela de Juan Rulfo.
Danilo está vendiendo ya el libro. Así que, Juan, ya sabes, en tu lista, por favor, Juan, en tu lista pones ahí también Pedro Páramo. ¿Ya? En PDF, sí, también está en PDF, ¿ah? También está en PDF Pedro Páramo, sí, yo lo he encontrado en PDF. Solamente que un poquito dificulta la lectura porque las letras son muy pequeñas, ¿no? Y tienen algunos pequeños errores, pero con un zoom ya lo puedes leer en PDF. Ujú. Así que ya lo tienes en PDF, genial. Bien, ya tenemos entonces, ya tenemos, claro, Juan, ya estará en tu lista, no mínimo en tu lista ya para Navidad. Así que seguimos. Ahora vamos, por un instante, vámonos al Perú. Ya hemos hablado un poco de los autores hispanoamericanos, tanto en los 40 y 50. Ahora vámonos al Perú. En el caso del Perú, vamos a tener este conjunto de escritores y poetas que se le va a llamar la generación del 50. ¿Ya? La generación del 50, a ver, mira, el contexto, está en este contexto del Ochenio de Odría, cuyo lema es salud, educación y trabajo, se da la migración del campo a la ciudad, la explosión demográfica, se crean las barriadas. Entonces, en este contexto vamos a encontrar que la ciudad va a generar un sentido de esperanza, ¿no?, en los migrantes. Por ello que muchas personas van a pasar de la provincia, del campo a la ciudad con esperanza de progreso, ya que la ciudad está modernizándose y además hay un centralismo. Eso va a generar una explosión demográfica, o sea, un crecimiento de la ciudad. Y a su vez se van a crear las barriadas, los asentamientos humanos. Los distritos van a empezar, ¿no?, a crecer y algunos distritos van a empezar a surgir, ¿ya? Entonces vamos a encontrar, ¿no?, una migración del campo a la ciudad y van a aparecer los asentamientos humanos y las barriadas, ¿no? Van a aparecer en diferentes distritos, ¿no? En San Juan del Lurigancho, en Comas, en Los Olivos, en Santa Anita, en El Agustino, en Ate, en Villa El Salvador, ¿no?, que más adelante se va a desarrollar. También parte de San Borja, parte de San Juan de Miraflores, ¿ya? Así que van a aparecer, ¿no? Las barriadas son los asentamientos humanos, ¿no? Son los asentamientos humanos, ¿no?, que poco a poco se van a convertir en urbanizaciones, ¿no? Se van a convertir de pronto en calles, urbanizaciones, ¿no?, más adelante, ¿no? Pero empieza primero, ¿no?, con asentamientos humanos. Van a aparecer recién, pues, ¿no? El centro de Lima también. Sí, los llamados pueblos jóvenes, exacto. También se le llama así, los pueblos jóvenes, ¿no? Ya van a aparecer eso, ¿no? Como te digo, en casi todos los distritos, ¿no? Ese va a ser entonces el contexto, sí. Surquillo, San Luis. Casi todos los distritos, en realidad, ¿no?, van a aparecer o va a empezar a expandirse, ¿no? Pero aquí es muy importante este detalle. Miren, la ciudad oficial, ¿no?, la ciudad antes de los migrantes era una ciudad donde hay progreso, supuestamente, y donde hay un centralismo, ¿no? Y cuando llegan la migración del campo a la ciudad, ¿qué sucede? No van a estar en la ciudad oficial, sino van a estar en la periferia, ¿no?, marginados por la ciudad oficial. ¿Por qué? Porque estos migrantes van a tener, desde la perspectiva de ellos, van a buscar un mejor futuro. Por eso es que van a la ciudad, porque recuerda que el Perú es muy centralista. Así que la ciudad tiene hospitales, tiene universidades, ¿no? Hay progreso supuestamente en la ciudad y también algunos recursos.
hay esperanza de progreso para los que han llegado a estos espacios, pero nos vamos a dar cuenta que la ciudad oficial, la ciudad es monstruosa, explotadora, discriminadora. Así se va a componer la ciudad y así se va a demostrar la ciudad dentro de los cuentos y las novelas de la generación del 50. ¿Ya? Así se va a representar la ciudad como un ser monstruoso. Recuerda, a la ciudad se le denomina así, ¿no? El monstruo de mil cabezas, ¿no? Una mandíbula gigante que devora la esperanza de progreso. Lima la horrible, por ejemplo, es un ensayo de Salazar Bondi, ¿no? Cómo empieza a describir la ciudad de Lima como un ser monstruoso, horripilante, ¿no? Y justamente esa noción se va a desarrollar en los cuentos y en las novelas. ¿Ya? Así se representa la ciudad. Entonces, dentro de esta obra vamos a encontrar que se va a utilizar un lenguaje alegórico, ¿no? El niño de junto al cielo, justamente lo que estaba mencionando por aquí Danilo, el niño de junto al cielo es el cuento de Enrique Congrais, ¿no? Este niño que llega con su familia de Tarma al Cerro San Cosme. ¿Ya? A ver, por acá nos dicen los migrantes en Lima cómo vivirían bien. Lo que sucede es que los migrantes llegan con esperanza de progreso. Creen que como hay mayor trabajo en la ciudad y como también la ciudad está modernizándose, ellos van a poder adquirir también ese progreso soñado, ¿no? Pero se van a dar cuenta de algo muy catastrófico para ellos. Ni bien llegan, van a ser marginados, menospreciados y van a ser utilizados como mano de obra barata. Van a ser explotados, le van a pagar una miseria. La ciudad va a crecer, crecer y crecer y ellos solamente van a trabajar, trabajar, trabajar para ganar muy poco. O sea, lo poco que ganan es solamente para sobrevivir. Y así que esa modernización, así que de pronto ese progreso en realidad no va a ser para ellos, sino va a ser para las personas de la ciudad oficial, ¿no? Para ellos sí va a haber progreso, para ellos sí va a haber, ¿no?, recompensa, para ellos sí va a mostrarse estas ganancias, pero para las personas que han llegado, ¿no?, a esta ciudad, no, porque van a sobrevivir con lo poco que tienen. Por ello es que muchos de estos migrantes, ¿qué van a hacer? No van a poder seguir alquilando una habitación, porque lo que ganan, lo poco que ganan, lo están utilizando para el alquiler de su habitación, para su comida, y no le va a alcanzar. Así que muchos de ellos van a invadir, ¿no? O van a generar estos pueblos jóvenes, porque hay muchos espacios vacíos, ¿no?, espacios que no se han habitado, así que ellos van a habitarlos, ¿no? Y van a surgir entonces estas barriadas, ¿no? Y es de forma vertiginosa, porque no hay un planteamiento, ¿no?, arquitectónico de la ciudad. Por eso es que aparecen y empiezan a crecer más y más y más. Y así es lo que está surgiendo, ¿no?, en ese entonces. La búsqueda de sobrevivir, ¿no?, ante una sociedad, ante una ciudad que los albergó con una esperanza, pero que desgraciadamente los va a marginar. En el caso del contexto histórico, claro, ya se terminó la guerra, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, estamos en una etapa de crisis mundial, producto también de la Guerra Fría. Uh-huh. Ese es el acontecimiento también, ¿no?, en el plano mundial. Justamente después de los 50, en el caso hispanoamericano, recuerda, no, o sea, estamos hablando del 50 para adelante, pues, ¿no? O sea,
Estamos mencionando que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después viene el acontecimiento ya en los 60, ¿no? Inicio de los 60, sobre la la Revolución Mexicana, ¿no? En los 60, la Revolución Mexicana, Revolución Cubana, la Revolución Cubana en los 60, con Fidel Castro, el tema de las guerrillas, ¿no? 60 también, y bueno, el contexto de la Guerra Fría, pues, ¿no? 70 por ahí, ¿no? Y en ese contexto de 50, 60 y 70 es donde se desarrolla esta generación. Quiere decir que estamos en la posguerra, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acontecimiento de la posguerra. Y en el caso peruano, la dictadura de Odría. ¿Ya? Posguerra, Revolución Cubana, surgimiento de las guerrillas, ¿no? 60. Y en los 70, que sería ya el gobierno de Velasco, ¿no? Y en el contexto mundial también todos los acontecimientos de la Guerra Fría, ¿no? Incluso el problema de los misiles en los 60, recuerdan, ¿no? El problema de los misiles. 50 y 60 van a ser una etapa muy crucial y también una convulsión política e ideológica en Hispanoamérica. Van a estar las dictaduras, ¿no? En otros países, 50, 60 y 70. Va a ser entonces una etapa de convulsión política e ideológica en Hispanoamérica, donde van a aparecer dictadores en diferentes países, ¿no? 50, 60 y 70, imagínense. Así que hay una crisis constante. No necesariamente en el Perú, siempre, pero vamos a ver que hay una crisis constante en Hispanoamérica, ¿no? Dictadura aquí en el Perú, luego dictadura en Guatemala, antes estaba la dictadura en Guatemala, ¿no? En la República Dominicana, después vuelve otra vez la dictadura en el Perú, la dictadura en Chile de Pinochet, ¿no? En Argentina antes, mucho antes en Cuba, así que vamos a estar en convulsiones políticas e ideológicas en esta segunda mitad del siglo XX, que justamente es el surgimiento de la generación del 50. Sí, Salazar Bondi es parte de la generación del 50. Así que ese es el contexto, ¿ves? El contexto va a ayudarnos a entender un poco por qué estos autores van a representar este nuevo personaje en la literatura peruana, que es el migrante provinciano, porque a través de los ojos del migrante vamos a poder observar a la ciudad. Así que se describe la ciudad de forma muy cruda, ¿ya? Eso se ve en diferentes cuentos, ¿no? El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrais, se ve en Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Algunos representantes de esta literatura, mira, aquí está Salazar Bondi, ¿no? Lima la Horrible, Náufragos y Sobrevivientes, Luis Loaiza, con su obra El avaro, Una piel serpiente. También tenemos a Enrique Congrais con Lima Hora Cero, No una sino muchas muertes, Ribeiro con La palabra del mudo, Osvaldo Reynoso con Los inocentes. Estos autores pertenecen al neorrealismo o realismo urbano. También está el neoindigenismo, Carlos Eduardo Zabaleta con El Cristo Villenas, Eleodoro Vargas Vicuña con Ñahuín y Taitacristo, o el propio Manuel Escorza, ¿no? Con Redoble Porrancas. La literatura fantástica también aparece, en este caso Ribeiro no solamente escribe cuentos neorrealistas, ¿ya? O realismo urbano, sino también literatura fantástica, con el cuento El doblaje y la insignia. Te recomiendo esos dos cuentos, ¿ah? Doblaje e insignia, porque son cuentos un poco distintos a lo que se plasma en La palabra del mudo, en la gran parte de La palabra del mudo, ¿no? Son cuentos fantásticos muy interesantes, ¿ya? Eso sería entonces los acontecimientos
los representantes de la generación del 50 en narrativa, solamente narrativa. ¿Por qué? Porque en poesía también tenemos otros representantes. Miren, en poesía tenemos a Jorge Eduardo Eyelson, con su poemario Reinos y poesía escrita, o este autor que tú lo conoces, Alejandro Romualdo, supongo que en el colegio habrás escuchado alguna vez Canto Coral a Túpac Amaru, es un poema muy conocido de Romualdo, tiene su obra Ediciones Extraordinarias, de edición extraordinaria, y Blanca Varela con su obra Ese puerto existe, Canto Villano. ¿Ya? En la poesía vamos a encontrar la influencia de Guren, como también la influencia de Vallejo. Muy bien, entonces ahí tenemos autores representativos tanto del cuento como también de la poesía, ¿no? Bueno, si no has escuchado el poema de Romualdo, ¿no? De Romualdo, Canto Coral a Tupac Amaru, te recomiendo ese poema, es un poema muy potente, ¿ya? En el colegio, bueno, en mi época se leía a Alejandro Romualdo. Y Blanca Varela, también te recomiendo a Blanca Varela el poemario Canto Villano, o de pronto, si no, uno de sus primeros poemarios, Ese puerto existe. El falso teclado también es otro poemario, o Vals del Angelus, ¿no? Vals y otras falsas confesiones o revelaciones, así se llama el poemario, y tiene un poema llamado Vals del Angelus. ¿Ya? Ese poema también es muy potente, de Blanca Varela, te recomiendo, el Vals del Angelus, ya de Blanca Varela. Y de Jorge Eduardo Eyelson, pues bien, tiene una obra muy importante, Habitación en Roma, es un gran poemario de Jorge Eduardo Eyelson, o el poemario Noche Oscura del Cuerpo, también es otro gran poemario de Jorge Eduardo Eyelson. Aparte de estos autores también está Washington Delgado, está Juan Gonzalo Rose, si no me equivoco también te había recomendado un poema, algunos poemas de Juan Gonzalo Rose, ¿ya? Bueno, Manuel Escorza en poesía también está aquí presente, así que hay grandes autores de la generación del 50. Es la etapa muy importante, la etapa trascendental en el siglo XX de la literatura peruana. Hay grandes exponentes en la poesía, en el teatro y también en la narrativa, ¿no? La generación del 50 crea una nueva tradición en la literatura peruana. Hasta ahora no se ha logrado superar de pronto la importancia de esta generación del 50. Así que imagínate, son los grandes autores, ¿no? Ya la mayoría de estos autores de la generación del 50 ya han muerto, pues, ¿no? Creo que nadie ya está vivo de esta generación. El último de esta generación sí murió hace poco, ¿no? Son grandes autores de esta etapa de la literatura peruana, así que te recomiendo muchos de los autores de esta generación. Bien, sigamos, sigamos, si no vamos a terminar. Nos estamos emocionando. A ver, los gallinazos sin plumas, ahora sí. ¿Recuerdas esta historia? Esta historia mínimamente en el colegio te habrán enseñado, ¿no? Es imposible que no. ¿Tampoco? Ah, eso sí. Ah, ya. Eso sí. Ya me estaba asustando, ya. Germán, ¿cómo es posible? ¿Cómo que no? Ve y denuncia ese colegio. ¿Cómo es posible que no te enseñen estos cuentos y estos poemas que son esenciales para nuestra tradición? Es nuestra herencia, ¿no? En este plano cultural.
Tenemos de saber esos elementos. Seguro solamente te han enseñado a sumar, restar, a multiplicar. Matemática profunda, nada más. ¿Cómo, Juan? ¿Un resumen que dibujaran solamente un cómic de 4 viñetas? Sí, Pedro, sí. Lastimosamente. Muy bien, Danilo, muy bien. Pues Danilo tiene todas las historias, creo, ¿ah? Muy bien, Danilo. Ayer te tomaron eso del cole. Uy, Melissa, bueno. Llegamos tarde, entonces, llegamos tarde. No te preocupes. Espero que hayas sacado bien. Buena nota. Muy bien. Ah, se hicieron hasta dramatización de la obra. Bueno, Danilo, muy bien. A ver, empezamos. Los gallinazos sin plumas. Este cuento, ya recuerda que está en La palabra del mudo, es el cuento de Ribeiro. Lo va a escribir estando en París en 1954, pero es un cuento obviamente que se ambienta en el Perú, ¿no? A ver, el cuento empieza así. ¿Ya? Vamos solamente a leer un pequeño extracto del inicio del cuento, ¿no? Para que observes cómo Ribeiro describe la ciudad y también a los representantes de la ciudad, ¿no? ¿Ya? Mira, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Ahí te das cuenta, mira cómo está describiendo Lima, ¿no? La Lima que siempre conocemos, ¿no? Cuando salimos de pronto en la mañanita, ¿no? A observar el horizonte, vemos eso, ¿no? Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad, a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esa hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Así inicia el cuento Los gallinazos sin plumas. Eso es un inicio majestuoso, ¿sí o no? Cómo va describiendo la ciudad, cómo va describiendo también a los personajes, ¿no? Que merodean la ciudad, ¿no? Tú cuando observas a tu alrededor puedes encontrar de pronto alguno de estos personajes. Este dibujo es genial, ¿no? Este dibujo, ¿por qué es genial? Mira, cómo nos retrata muy bien a los personajes, ¿no? ¿No? Estamos observando, por ejemplo, aquí, a ver, aquí está quién, Pascual, ¿sí o no? El cerdo Pascual, mira, una mirada demoníaca, ¿no? Pascual, mira, ¿no? Una mirada perversa, demoníaca, Pascual. Tenemos a este personaje, este otro personaje. ¿Recuerdas quién? ¿Cómo se llama este personaje? Don Santos, exacto, ¿no? El viejo Don Santos que tiene un pie de palo, ¿recuerdas, no? Ahí está, mira, cómo el dibujante ha logrado, ¿no? Captar el momento preciso, incluso con el palo que golpea, ¿no? A los niños.
Aquí está también, ¿quién? Mira, el perrito. ¿Recuerdas el perrito? ¿Cómo se llama? Un perrito carachoso, flaquito, no flacuchento. ¿Recuerdas cómo se llama el perrito? Pedro, exacto, ¿no? El pobre perrito Pedro, ¿no? Y recuerdas a los niños, ¿no? El más pequeño, ¿cómo se llama este niño? El más pequeño que tiene a Pedro, el que va a ser herido, ¿no? Va a estar herido porque se lastima, ¿no? Se lastima y se hace una herida en el pie. Efraín, exacto, Efraín. El más grande es el de aquí, el más grande es Enrique, ¿no? Enrique, Efraín con su perrito Pedro, ¿no? Las cubetas de balde que tienen que llenar la basura para entregar a este cerdo. Mira, este cerdo es muy malvado, ¿no? Malvado el cerdo, ¿no? Y bueno, la relación de los gallinazos sin plumas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos entonces en este dibujo, ¿no? Muy bien representado, aquí está el artista, ¿ya? El artista que ha logrado captar, ¿no? La esencia de los personajes en esta historia. Muy bien. A ver, ¿qué sucede con esta historia, con este cuento? Sabemos que Santos, ¿no? Don Santos, ¿ya? Sabemos que el abuelo lo que desea es, ¿ya? Lo que pasa es que el viejo Don Santos pierde, ¿no? Pierde la movilidad de su brazo, bueno, de su pierna, ¿no? Por un problema de enfermedad. Y la cuestión es que lo imposibilita, ¿no? ¿Ya? Ahí está imposibilitado, o sea, representa eso, ¿no? La imposibilidad, ¿no? Y también la frustración. La imposibilidad y la frustración. Por ello, esa imposibilidad y esa frustración lo va a representar a través de este otro elemento, ¿no? Que sería el elemento del poder, ¿no? ¿Ya? Bien, como te decía, entonces, Don Santos tenía un proyecto, ¿no? Tenía una mirada empresarial. Él quería vender a su chancho Pascual a buen precio, comprar más chanchos y obtener más y más dinero. Su empresa, ¿no? Pero no lo puede hacer él porque recuerda que tiene un pie de palo, así que es difícil para él, pero tiene sus nietos y él va a utilizar la fuerza de sus nietos para su propio objetivo. Ya, aquí estamos viendo la explotación infantil, ¿no? Porque el viejo no le interesa lo que le sucedan a los chicos, a los niños, lo que le interesa es solamente su objetivo, vender este chancho a buen precio, para eso tiene que alimentarlo bien. Por eso que en todas las mañanas golpea, a las 6, mira, a las 6 de la mañana golpea a los niños para que se levanten, para que vayan al muladar y consigan estas cubetas de desperdicios para entregarlo al chancho Pascual. Al inicio Pascual ya no va a tener un hambre voraz, ¿no? El narrador nos describe a un chancho como cualquier otro, ¿no? Pero mientras va avanzando la historia, ya nos estamos dando cuenta poco a poco cómo de pronto Pascual va a adquirir un hambre voraz. Ya no solamente va a desear comer una cubeta de desperdicios, va a querer más y más y más. Por eso que Don Santos se desespera y golpea a los niños para que ellos sigan yendo al muladar y consigan más y más desperdicios, ¿no? En medio de todo esto, desgraciadamente, Efraín va a tener una herida, ¿no? Se va a cortar con un vidrio cerca a su pie, ¿no? Así que el día siguiente ya te imaginarás cómo va a despertar el pobre Efraín, ¿no? Está con fiebre, se le ha infectado la herida. Así que don Santos golpea a Enrique, ¿no? Y a Efraín, pero de pronto, como ve que está mal, Enrique sale, ¿no? A hacer el trabajo de Efraín, para que pueda descansar, ¿no?
¿qué sucede? Sucede que de pronto, ¿no? Cuando golpea, ¿no? A trabajar, dice, de ahora en adelante habrá que alimentar, ¿no? Aumentar la ración a Pascual. De pronto Enrique le explica, ¿no? Tiene una herida de pie, le dice, ¿no? Ayer se cortó con un vidrio. Don Santos examina el pie de su nieto, la infección había comenzado y de pronto, ¿sabes qué dice el viejo? Esas son patrañas. Que le lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo. O sea, le está diciendo, ya, lávate los pies en la acequia, lávalo, ponte un trapo y sal, ¿no? Son patrañas, dice así, ¿no? Pero si le duele, le dice, ¿no? Le dice Enrique, no puede caminar bien. Y entonces Don Santos dice, mira, Don Santos utiliza, ¿no? Este discurso. ¿Y a mí? ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo 70 años y yo trabajo. Hay que dejarse de maña, le dice. Sal de una vez y consigue alimento para Pascual. Así que de pronto Enrique sale, ¿no? A buscar más desperdicios. ¿Y trae a quién? A Pedro, al perrito, recuerda, ¿no? ¿Ya? Cerca del mediodía, Enrique viene, ¿no? Y de pronto ve al perro, así que don Santos agarra la vara para golpearlo, ¿no? Pero de pronto le dice, no le haga nada, no le haga nada, porque él me ha ayudado, tiene un buen hocico, así que puede oler el lugar donde hay más desperdicios. Así que don Santos lo piensa dos veces y le dice, está bien, que se quede, pero tú le vas a alimentar de tu ración, le vas a alimentar. Yo no voy a alimentar una boca más, le dice. Nada de perros aquí, yo tengo tanto con ustedes ya, le dice, ¿no? Así que de pronto Enrique va donde su hermano, ¿no? ¿Y qué hace don Santos? Agarra esta cubeta y le tira al chancho y le dice Pascual, Pascual, Pascualito, imagínate cómo le trata a Pascual y cómo le trata a sus nietos, ¿no? Le dicen Pascualito, dicen, ¿no? Cantando todavía el viejo al cerdo. Y a sus hijos, a sus nietos, perdón, ¿cómo los trata? Los trata mal. Y al cerdo, Pascualito, todavía le cantando, ¿no? La cuestión es que de pronto Enrique también enferma. Está tosiendo Enrique. Tose y tose y está muy mal, está temblando. Enrique y Efraín están enfermos. Don Santos golpea y golpea, pero no en respuesta. No pueden. Así que de pronto Enrique y Efraín, como están muy cansados, Don Santos dice, está bien, me voy a ir, pero esta vez ustedes no van a comer nada, absolutamente nada, porque no salen a trabajar. Así que Pascual está gritando, Don Santos sale a buscar desperdicio, pero ya te imaginarás que no consigue casi nada, ¿no? Todo el santo día gritando, gritando Pascual, así que de pronto Don Santos se desespera, va golpeando una vez más a los niños no quieren levantarse y de pronto cuando Don Santos quiere golpear a Efraín, Enrique dice a Efraín, no, por favor, Efraín, no, él no tiene la culpa, déjelo, déjelo, yo saldré solo. Así que Enrique, todo enfermo, va a buscar, ¿no?, más desperdicio. Pedro le está acompañando y le dice a Pedro, Pedro, quédate con Efraín. Ha pasado ya el tiempo y de pronto aparece, ¿no? Aparece Enrique. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciente desde su pierna de palo. Enrique hizo ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos. Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir. Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara.
Después lo sentí aullar. Enrique salió del cuarto. «Pedro, ven aquí». «¿Dónde estás, Pedro?». Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. «¿Dónde está Pedro?». Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo de Pedro. El chancho se lo está devorando, imagínate. «¡No!», gritó Enrique tapándose los ojos. «¡No, no!». Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este le rehusó. Girando torpemente sobre su pierna de palo, Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. «¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué?». El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde allí, Enrique observó al viejo, que erguido como un gigante miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y acercó al viejo. «¡Voltea!», gritó. «¡Voltea!». Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. «¡Toma!», chilló Enrique y levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo, y lanzando la vara a su alrededor miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y, dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo, husmeaba sospechosamente en el lodo. Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con su tono de ternura, que él nunca había escuchado. «¡A mí! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡A mí!». «¡Pronto!», exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. «¡Pronto, Efraín! El viejo se había caído al chiquero. Debemos irnos de acá». «¿A dónde? ¿A dónde?», preguntó Efraín. «A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos». «No puedo pararme», le dice Efraín. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente al corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero se llegaba el rumor de una batalla. Así finaliza entonces Los gallinazos sin plumas. ¿Ves? Justamente el momento crucial de esta historia, ¿no? Pero te das cuenta cómo se representa, ¿no? ¿Ya? Claro, el final es abierto, no se sabe con exactitud qué le pasa, ¿no?, a don Santos, pero se escucha así, se escucha una batalla, ¿no?, una batalla campal, ¿no? Una batalla campal. Entonces el narrador es omnisciente en la narración en lineal y se habla sobre la explotación. La representación del chancho Pascual. ¿Qué representa? Pascual representa, mira, la urbe, o sea, la ciudad que sacrifica y oprime a los marginales, o sea, a los niños, ¿no? Como de pronto el chancho representa esta noción de la ciudad que no le interesa qué le suceda a los marginados, en este caso los niños, porque tienen que ir a trabajar a pesar de estar muy enfermos, pero también representa la esperanza de progreso ¿para quién? Para el viejo don Santos,
¿no? Para el viejo Don Santos representa, ¿ya?, la esperanza de progreso, ¿no? Muy bien, eso sería entonces Los gallinazos sin plumas. Aquí tenemos al boom narrativo, ¿ya? Mira, Mario Vargas Llosa con La ciudad de los perros, García Márquez con 100 años de soledad, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz y Julio Cortázar con Rayuela. Los cuatro grandes del boom narrativo, que es la década de los 60 ya, ¿no? Aquí ya estamos en este contexto de, recuerda, la Revolución Cubana, ¿no? García Márquez, características esenciales: la hipérbole, la exageración en los relatos. En 100 años de soledad utiliza mucho la hipérbole, la exageración. También el tiempo cíclico. ¿Ya? El tiempo cíclico, recuerda, ¿no? El tiempo cíclico, no te olvides, del tiempo que se repite constantemente, ¿ya? Y el empleo del realismo mágico. Son características esenciales de García Márquez. Eso no te debes de olvidar porque también fue pregunta, examen de admisión constantemente sobre esas características en 100 años de soledad. Y lo otro, respecto a Los gallinazos sin plumas, también fue pregunta, examen de admisión, exacto, muy bien, ¿no? Así que no te debes de olvidar estos puntos, ¿no? ¿Ya? Entre las temáticas tiene el amor, la muerte, el erotismo y la soledad, que son temas constantes en García Márquez. Su obra más representativa, recuerda, es la obra 100 años de soledad. Hay que escuchar un poco, ¿no?, sobre esta obra y también sobre la importancia de García Márquez en la literatura. Aquí hay que escuchar esto antes de ir al examen. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad. Una novela que llevaría la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, 100 años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. 100 años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnan en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928. Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar.
Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958, pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los Mil Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de doña Tranquilina y Guarán Cotes se tornó la base del estilo de 100 años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades, pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad. Bien, eso es una visión general de la obra 100 años de soledad. Muy bien, chicos, ya no hay tiempo para más. Recuerda que José Arcadio y Úrsula Iguarán tienen temor de que nazca un niño con cola de cerdo. No va a pasar 7 generaciones para que de pronto nazca el niño con cola de cerdo entre una relación incestuosa, porque recuerda que José Arcadio y Úrsula Iguarán eran primos. Y Amaranta Úrsula con Aureliano Babilonia van a ser tía y sobrino. Producto de esta relación nace un niño con cola de cerdo, ¿no? Y Aureliano Babilonia leerá unos manuscritos que dejó Melquiades, donde se da cuenta de toda esta historia de los Buendía y de Macondo, generando así un viento huracanado y destruyendo todo a su paso, ¿no? Más o menos así termina la historia de 100 años de soledad. Bien, la soledad de la familia Buendía y el pueblo de Macondo, eso es de pronto el tema de la obra. Ya en el intermedio hablaremos, ¿no? En el intermedio hablaremos más de esta novela de García Márquez, 100 años de soledad. Ahora sí, chicos, es tiempo de que puedas ir a dar el examen, tu último examen de esta temporada. Hemos terminado, hemos culminado. Gracias por todo.